En lo que se refiere a la observación comportamental, se nota que Ángel La nunca llegó a señora presentar Emmy, agresividad en TN, situaciones 40 normales, años, de salvo que Livonia. actualmente El día en primero de otras mayo de situaciones de manera más 1889 concretas, comencé a prestar cuando quiere asistencia algo y no sabe médica a cómo una pedirlo, señora de recurre a la aproximadamente agresividad para 40 expresar que años, quiere algo. cuyo Es una padecimiento y persona personalidad muy llegaron a expresiva, inspirarme tan vivo también interés demuestra falta de que hube de interés dedicarle y gran colabora parte de mi cuando a él le tiempo, apetece. poniendo un tenaz Ángel empeño en a hoy lograr su todavía tiene curación. dificultad para vestirse por sí Tratábase de mismo y una todavía histérica a necesita la que mucho no presentaba acompañamiento. dificultad alguna su Gracias a humor las en estado de terapias logra sonambulismo, ponerse en y pie, habiendo advertido correr, esta saltar circunstancia, y es un decidí niño muy emplear con alegre. ella La el expectativa de método su familia iniciado por es que Breuer logre de la un poco de investigación en independencia la en aspectos hipnosis, básicos como la método que me era alimentación y el conocido vestuario. por los datos que mi colega hubo de proporcionarme sobre el historial clínico de su primera paciente. Era este mi primer ensayo de dicho método terapéutico. Estaba aún muy lejos de dominarlo y en realidad no llegué a profundizar suficientemente en el análisis de los síntomas patológicos, ni tampoco lo ajusté a un plan suficientemente regular para dar una idea precisa del estado del enfermo y de mi propia conducta médica. Creo ha de ser lo mejor transcribir aquí las notas diarias tomadas por mí durante las 3 primeras semanas del tratamiento. En llamadas e intercalaciones iré dando cabida al mejor conocimiento que sobre algunos puntos me ha proporcionado mi experiencia ulterior. 1 de mayo de 1889, encuentro a la paciente mujer de aspecto aún juvenil y rasgos fisonómicos muy finos y característicos, tendida en un diván con un almohadón bajo la nuca. Su rostro presenta una expresión contraída y doliente. Tiene los ojos entornados, la mirada baja, fruncido el entrecejo e intensamente señalados los surcos nasolabiales. Habla trabajosamente y en voz muy baja, a veces tartamudea, presa de una afasia espasmódica. Sus dedos entrelazados muestran una constante agitación, frecuentes contracciones a manera de tics recorren los músculos de su cara y cuello, algunos de los cuales, especialmente el esternocleidomastoideo, resaltan plásticamente. Con frecuencia se interrumpe al hablar para producir un singular sonido inarticulado. Su conversación es perfectamente coherente y testimonio de una cultura y una inteligencia nada comunes. De este modo me resulta tanto más extraño ver que cada 2 minutos se interrumpe de repente, contrae su rostro y en una expresión de horror y repugnancia extiende una mano hacia mí con los dedos abiertos y crispados y exclama con voz cambiada y llena de espanto: estése quieto, no me hable, no me toque. Se halla probablemente bajo la impresión de una terrorífica alucinación periódica y rechaza con tales exclamaciones la intervención de toda persona extraña. Este fenómeno cesa luego de repentinamente como surgió y la enferma continúa la interrumpida conversación sin aludir para nada a aquel, ni tampoco excusar o aclarar su conducta, por lo cual es de sospechar que no se ha dado cuenta de la interrupción. Sobre sus circunstancias personales me es conocido lo siguiente: su familia, originaria de la Alemania Central, reside hace ya 2 generaciones en las provincias rusas del mar Báltico, en las cuales se halla ricamente afincada. De 14 hermanos que fueron, ella hacía el número 13, solo 4 quedan con vida. Su madre, mujer enérgica y severa, le había educado cuidadosamente, aunque con excesivo rigor. A los 23 años, se casó con un rico industrial muy inteligente y laborioso, pero mucho mayor que ella, el cual murió repentinamente de un ataque al corazón después de corta vida matrimonial. Este doloroso acontecimiento y las preocupaciones y disgustos que le han originado la educación de sus 2 hijas, las cuales cuentan hoy 16 y 14 años respectivamente y han sido siempre muy enfermizas, hallándose afectadas de diversas perturbaciones nerviosas, constituyen según ella las causas de su padecimiento. Desde la muerte de su marido hace 14 años, ha estado siempre enferma, con mayor o menor intensidad. Hace 4 años, un tratamiento combinado de masaje y baños eléctricos le procuró un pasajero alivio. Fuera de esto, todos sus esfuerzos para recobrar la salud han sido totalmente infructuosos. Ha viajado mucho y da muestras de vivo interés intelectual. Actualmente reside en una finca que posee a orillas del Báltico, próxima a una importante ciudad. Pero hace 4 meses hubo de sentirse peor y se trasladó a
a Basia, buscando en vano un alivio a sus males, y luego de aquí a Viena, donde lleva 6 semanas sometida a tratamiento por una de nuestras primeras autoridades médicas. Al acudir a mí, acepta sin objeción alguna mi propuesta de separarse de sus hijas, dejándolas al cuidado de la institutriz y entrar en un sanatorio en el que yo pueda verla diariamente. El día 2 de mayo acudo por la tarde al sanatorio y observo que la enferma acusa un violento sobresalto cada vez que la puerta de su habitación se abre inesperadamente. En consecuencia, recomiendo al personal del establecimiento que no entre sino después de llamar y oír la contestación de adelante. A pesar de esto, la paciente se estremece cada vez que alguien entra. En este día se queja principalmente de frío y de dolores en la pierna derecha. Le prescribo baños templados y masaje en todo el cuerpo 2 veces al día. Es extraordinariamente asequible a la hipnosis. Poniendo un dedo ante sus ojos y ordenándole duerma usted, cae en el acto hacia atrás, con una exclamación de confusión y estupor. Le sugiero un sueño tranquilo, mejoría de todos los síntomas, y me escucha con los ojos cerrados, pero dando muestras de intensa atención, mientras que su fisonomía va serenándose poco a poco, hasta adquirir una expresión completa de paz. Después de la primera sesión de hipnosis, conservo un oscuro recuerdo de mis palabras durante aquella, pero a partir de la segunda se presenta un sonambulismo total, amnesia. Antes de comenzar el tratamiento le había anunciado que iba a hipnotizarla, a lo cual no puso objeción alguna. No ha sido hipnotizada nunca, pero sospecho que ha leído algo sobre la hipnosis, aunque no sé cuál puede ser la idea que del estado hipnótico se forma. El tratamiento de baños templados, masajes, sugestión hipnótica fue continuado en los siguientes días. La enferma dormía bien, se reponía a ojos vistas y pasaba la mayor parte del día tranquila y reposaba. Le estaba permitido ver sus hijas, leer y despachar su correspondencia. El día 8 de mayo, en mi visita matinal, me relata terroríficas historias de animales hallándose aparentemente en estado normal. Así me señala un ejemplar de Frankfurter Zeitung y me dice haber leído en él que un muchacho aprendiz ha maniatado a un niño y le ha introducido en la boca un ratón blanco, muriendo el niño del susto. Luego me cuenta que el doctor K ha remitido a Tiflis un cajón lleno de ratas blancas. Una profunda expresión de espanto acompaña sus palabras, extendiendo hacia mí su mano crispada, exclamando repentinamente: estése quieto, no me hable, no me toque. Mire que si en mi cama se hubiera escondido alguno de esos bichos, espanto, figúrese lo que pasaría al abrir el cajón. Entre las ratas hay una muerta toda raída. Durante la hipnosis me esforcé en disipar tales alucinaciones zoológicas. Mientras la enferma dormía, cogí el periódico y encontré la noticia de que un muchacho aprendiz había sido objeto de malos tratos, pero sin que se tratara en ella para nada de ratas ni ratones. Esto último constituía, pues, un delirio de la enferma agregado por ella a su lectura. Antes de mi visita ha tenido algo de jaqueca, pero muy corta. Solo le ha durado 2 horas. Durante la hipnosis la invito a hablar, consiguiéndolo después de leve esfuerzo. Habla en voz baja y reflexiona un momento antes de cada respuesta. Su expresión cambia correlativamente al contenido de su relato, serenándose en cuanto pongo fin, por su gestión, a la impresión que él mismo le causa. Le pregunto por qué se asusta con tanta facilidad y me responde: son recuerdos de mi primera infancia. ¿De qué época? Primeramente de cuando tenía 5 años y mis hermanos me asustaban arrojándome bichos muertos. Por entonces tuve el primer ataque, desvanecimiento y convulsiones, pero mi tía me dijo que debía hacer todo lo posible por dominar tales ataques y no volví a tener ninguno. Luego de cuando a los 7 años vi una hermana mía muerta y metida en el ataúd. Después de cuando mi hermano, teniendo yo 8 años, me asustaba disfrazándose de fantasma con una sábana blanca. Y por último, de cuando a los 9 años entré a ver el cadáver de mi tía y hallándome ante él se le abrió de repente la boca. Esta serie de motivos traumáticos que la paciente me comunica en respuesta a mi pregunta de por qué era tan asustadiza
debía de hallarse ya constituida y organizada en su memoria, pues en caso contrario no le hubiera sido posible buscar y reunir en un espacio tan breve como el que me dio entre mi pregunta y su contestación los recuerdos de sucesos pertenecientes a épocas tan diversas de su infancia. Al finalizar cada uno de los fragmentos de su relato, experimenta contracciones generales y muestra una expresión de espanto. Después del último, abre con violencia la boca y respira como angustiada. Las palabras correspondientes a la parte temerosa de su relato surgen trabajosa y anhelantemente de sus labios. Por fin vuelve a serenarse su fisonomía. Preguntada, confirma que durante su narración veía plásticamente ante sí, con sus colores correspondientes, las escenas que iba refiriendo. En general, piensa con gran frecuencia en dichas escenas y durante los últimos días las ha rememorado especialmente. Cada vez que piensa en ellas, las ve surgir ante sí con todo el vivo relieve de la realidad. Ahora comprendo por qué me habla con tanta frecuencia de escenas en las que intervienen animales y cadáveres. Mi terapia consiste en desvanecer tales imágenes de manera que no puedan volver a surgir ante sus ojos. Para robustecer la sugestión, paso varias veces mis manos sobre sus párpados. 9 de mayo por la tarde. Ha dormido bien sin que haya sido necesario renovar la sugestión, pero por la mañana ha tenido dolores de estómago, que ya se le iniciaron ayer en el jardín, donde permaneció demasiado tiempo con sus hijas. Accede sin dificultad a limitar a 2 horas y media la permanencia de aquellas a su lado. Pocos días antes se había reprochado tenerlas muy abandonadas. Hoy la encuentro algo excitada, muestra la frente contraída, produce el singular chasquido antes descrito y se interrumpe con frecuencia al hablar. Durante el masaje me cuenta que la institutriz de sus hijas ha traído consigo un atlas de historia de la civilización en el que había estampas, unos indios disfrazados de animales que le han asustado mucho. Imagínese que de repente adquieran vida, espanto. En la hipnosis le pregunto por qué le han asustado tanto aquellas estampas, siendo así que ya no le dan miedo los animales, y me contesta que la han recordado visiones que tuvo cuando la muerte de su hermano, teniendo ella 19 años. Sobre este recuerdo volveré más adelante. Luego le pregunto si ha hablado siempre interrumpiéndose y tartamudeando de cuando en cuando y desde qué tiempo padece aquel tic, el singular chasquido. Responde que el tartamudeo es un fenómeno de su enfermedad y que el tic lo tiene desde una vez que hace 5 años se hallaba velando a su hija menor, enferma de gravedad, y se propuso guardar el más absoluto silencio. Intentó debilitar la importancia de este recuerdo, intento debilitar la importancia de este recuerdo diciéndole que después de todo a su hija no le ha pasado nada, etcétera. Ella, pero el tic me vuelve cada vez que me asusto o me sobresalto. Le mando no asustarse más de las estampas de los indios. Lo que deben causarle es risa y ella misma habrá de llamarme la atención sobre aquellas. Así sucede, en efecto. Al despertar, busca el libro, me pregunta si lo he visto ya, lo abre por la página en que se halla la estampa tan temida y se ríe a carcajadas de las grotescas figuras. Todo ello sin la menor señal de miedo y con rostro sereno. En esto entra inesperadamente el doctor Brewer, acompañado por el médico del sanatorio. La paciente se asusta y da muestras repetidas de gran excitación, de manera que los dos visitantes abandonan enseguida la estancia. Entonces explica su excitación diciendo que la habitual aparición del médico del sanatorio con los otros visitantes la impresiona desagradablemente. Durante esta sesión de hipnotismo, hago además desaparecer por medio de pases
el dolor de estómago, y digo a la paciente que después de la comida esperará que se le vuelva a iniciar, pero no será así. Al anochecer, por vez primera, la encuentro alegre y decidora. Da muestras de un gracejo que yo no sospechaba en mujer de continente tan severo y revelando una plena conciencia de su mejoría. Se burla del tratamiento prescrito por mi antecesor. Hacía ya tiempo que tenía intención de sustraerse a él, pero no encontraba una fórmula cortés para llevarlo a cabo, hasta que una observación del doctor Brewer, al que consultó una vez, le proporcionó una salida. Viendo que parezco extrañar su relato, se asusta y me reprocha vivamente haber cometido una indiscreción, pero se deja luego tranquilizar aparentemente por mí. No ha tenido dolores de estómago a pesar de haberlos esperado. En la hipnosis le digo que me comunique otros sucesos más que la hayan atemorizado durante y con igual prontitud que a la vez primera me relata otra serie de ellos, procedentes de años posteriores, afirmando de nuevo que ve con frecuencia ante sí dichas escenas con todos sus detalles. Teniendo 15 años, vio cómo se llevaban al manicomio a una prima suya. Quiso pedir auxilio, pero no pudo y perdió la voz hasta la noche de aquel día. Como durante el estado de vigilia suele hablarme muchas veces de manicomios y sanatorios para enfermos mentales, la interrumpo y la invito a comunicarme otras ocasiones de su vida en las que se haya tratado de locos. Me cuenta entonces que su madre estuvo también algún tiempo en un manicomio. Además, tuvieron una criada que había servido a una señora internada después en uno de tales establecimientos y que solía referirle historias terroríficas a aquellos referentes, tales como la de que los enfermos eran atados a la silla y cruelmente golpeados, etc. Durante este relato la enferma crispa sus manos, dando muestras de espanto y denotando que ve plásticamente todo aquello de que le habla. Por mi parte me esfuerzo en rectificar su idea de los manicomios y le aseguro que en adelante podrá oír hablar de estos establecimientos sin que ello suponga relación alguna con su propia persona. Estas palabras devuelven a su rostro la serenidad. Luego continúa su relato de recuerdos atemorizantes. Teniendo 15 años, encontró un día a su madre tendida en el suelo, conmocionada por los efectos de un rayo caído en las proximidades. Cuatro años después, al volver un día a su casa, la halló muerta con el rostro todo contraído. Naturalmente me es mucho más difícil debilitar estos recuerdos. Después de largas explicaciones, le aseguro que en adelante tampoco verá ante sí tales imágenes, sino de un modo muy borroso y pálido. Por último, me cuenta que teniendo 19 años, alzó una piedra y al ver un sapo bajo ella, perdió el habla durante algunas horas. En esta hipnosis me convenzo de que sabe todo lo que en la sesión anterior sucedió, mientras que en estado de vigilia no recuerda nada de ello. 10 de mayo por la mañana. Hoy ha tomado por vez primera un baño de salvado en lugar del baño caliente habitual. La encuentro con expresión malhumorada y contraída, envuelta las manos en un chal y quejándose de frío y dolores. A mis preguntas responde que los dolores se los ha producido la incomodidad del baño en el que se ha bañado, demasiado corto. Durante el masaje comienza de nuevo a reprocharse su indiscreción del día anterior con respecto del doctor Brewer. La tranquilizo con la piadosa mentira de que sabía todo lo sucedido antes de contármelo ella y de este modo desaparece su excitación, chasquidos, contracción de rostro. Mi influencia sobre la enfermedad se manifiesta ya siempre
desde el comienzo de la sesión de masaje. Recobra la tranquilidad y la claridad intelectual y encuentra sin necesidad de interrogarla en la hipnosis los motivos de su malestar anterior. La conversión que mantiene conmigo durante el masaje no es tampoco tan falta de significación como parece, sino que contiene la reproducción casi completa de los recuerdos y nuevas impresiones que ha influido sobre ella desde nuestra última entrevista, y recae con frecuencia, inesperadamente, sobre reminiscencias patógenas que la misma enferma se prohíbe sin necesidad ya de invitación por mi parte. Sucede como si se hubiera apropiado mi procedimiento y utilizara la conversión aparentemente sin objeto y guiada tan solo por la casualidad para completar la hipnosis. De este modo llega hoy a hablar de su familia y mediante toda clase de rodeos a la historia de un primo suyo, hombre raro y de inteligencia limitada, al que sus padres hicieron extraer en una sesión toda la dentadura. Este relato se desarrolla acompañado de gestos de espanto y repetida exclamación de la fórmula protectora: estése quieto, no me hable, no me toque. Después vuelve a serenarse su fisonomía y se muestra alegre y contenta. Compruebo pues que su conducta en el estado de vigilia es determinada por la experiencia adquirida en el estado de sonambulismo, de la cual despierta creía no saber nada. En la hipnosis vuelvo a preguntarle qué es lo que le ha disgustado y recibo las mismas respuestas, pero en orden inverso. Primera, su indiscreción del día anterior. Segundo, los dolores causados por la inconformidad del baño. Hoy le pido me explique la significación de las frases estése quieto, etc. Y me dice que cuando tiene ideas angustiosas, teme ver interrumpido su carro, pues entonces se embrolla aún más su pensamiento y crece su malestar. La frase estése quieto se explica por el hecho de que las figuras de animales que se le aparecen en estados de malestar adquirirían movimiento y se arrojan sobre ella en cuanto alguien hacía un movimiento ante su vista. Por último, la advertencia "no me toque usted" se enlaza a los siguientes sucesos. Primero, su hermano enfermó por el abuso de la morfina, padecía terribles ataques y en uno de ellos, teniendo la paciente 19 años, la había asido fuertemente entre sus brazos. Segundo, un conocido suyo había sufrido un súbito ataque de locura, hallándose de visita en su casa, y la había agarrado de un brazo. Tercero, un caso análogo que no recuerda con precisión. Cuarto, su hija menor, en el curso de una enfermedad, se la había abrazado, delirando el cuello con tanta fuerza que casi la ahoga. Cuando este último suceso tenía la paciente 28 años. No obstante pertenecer estos sucesos a tan diversas épocas, la paciente me los refiere en rápida sucesión y dentro de una sola frase, como si constituyeran un único acontecimiento en 4 actos, advirtiendo que la función de la fórmula protector es guardarla de la repetición de sucesos semejantes. Hago desaparecer por su gestión tal temor y consigo así que no vuelva a pronunciarla. Al volver por la tarde la encuentro muy contenta, riendo. Me da cuenta haberse asustado de un perrito que le ha ladrado en el jardín. Sin embargo, observo en ella cierta excitación interna que solo desaparece después de preguntarle si me ha desagradado una observación que me hizo el día anterior durante el masaje y negarlo yo. Hoy, después de un intervalo de solo 14 días, ha vuelto a presentársele el periodo. Le prometo conseguir su regularización por medio de la sugestión hipnótica y fijo en la hipnosis un intervalo de 28 días.
Además, le pregunto si recuerda lo último que hubo de relatarme y si no tiene idea de que ayer nos quedara algún punto por aclarar. Pero como era lo correcto, comienza por referirse a la frase "no me toque", de la que tratamos en la sesión matinal de hipnosis. Tengo pues que retrocederla al tema del día anterior, en el cual la había interrogado sobre el origen de su tartamudeo periódico, recibiendo por toda contestación un rotundo "no lo sé". Por esta razón le había encargado que recordase dicho extremo hasta la hipnosis de hoy, en la cual me da, sin reflexión previa ninguna, pero muy excitada y con interrupciones espasmódicas del habla, la respuesta siguiente. Cuando una vez se desbordaron los caballos del coche en que iban mis hijas, y cuando otra vez yo en coche con ellas por el bosque, y cayó un rayo en un árbol delante de los caballos se espantaron, y yo pensé, ahora tienes que procurar no hacer ruido ninguno, pues si gritan los caballos se asustarán más, y el cochero no podía retenerlos. Entonces empezó el tartamudeo. Este desilvanado relato la ha excitado extraordinariamente. Luego me dice que el tratamiento se inició a raíz del primero de los sucesos referidos, pero desapareció poco a poco, retornando después del segundo. Análogo para hacerse ya crónico. Borro el recuerdo plástico de tales escenas y la invito luego a representarse de nuevo. La paciente da muestras de intentarlo, pero ya sin alterarse. A partir de aquí, durante la hipnosis corre corrientemente, sin interrupción ninguna espasmódica. Como la encuentro bien dispuesta a proporcionarme aclaraciones, le pregunto también qué otros acontecimientos de su vida la han asustado igualmente, hasta el punto de conservar su recuerdo plástico. En su respuesta incluye una serie de tales sucesos. Uno, un año después de la muerte de su madre, se hallaba en casa de una señora francesa, amiga suya. Esta la envió en unión de otra muchacha a buscar un diccionario en una habitación contigua y al penetrar en ella vio levantarse de una cama a una persona idéntica a la que había dejado en la habitación de la que venía. Ante tan extraña aparición quedó como clavada en el suelo. Luego le dijeron que se trataba de un muñeco preparado para embromarla. Por mi parte, le explicó que aquello tuvo que ser una alucinación y apeló a su buen juicio actual, consiguiendo que desaparezca de su fisonomía toda señal de alteración. Segundo, su hermano, enfermo por el abuso de la morfina, sufría terribles ataques en los cuales la hacía fuertemente asustándola. De este mismo suceso me había hablado ya esta mañana y como prueba le pregunto en qué otras ocasiones la vida ha sido alguien con violencia. Para mi mayor satisfacción y sorpresa, reflexiona hasta ver largo rato y pregunta luego, insegura, mi hija pequeña, siéndole ya imposible recordar los otros dos sucesos análogos que por la mañana me había referido. Así pues, mi prohibición y el sugerido desvanecimiento de tales recuerdos han obrado eficazmente. 3. Hallándose junto al lecho de su hermano, una tía suya que había acudido con el empeño de convertirle al catolicismo, asomó de repente su pálido rostro por encima de un biombo, observando haber llegado aquí a la raíz de su constante temor a las sorpresas. Le preguntó cuáles otras ha experimentado, obteniendo la siguiente serie. 1. Un amigo que pasaba temporadas en su casa solía entrar furtivamente en las habitaciones y asustar a los que en ellas estaban. 2. Después de la muerte de su madre, enfermó de algún cuidado y le fue prescrita una cura de aguas en determinado balneario. Hallándose en este, una loca hospedada en su mismo hotel se equivocó varias veces de habitación y entró en la suya, llegando hasta la misma cama. 3.
En su viaje desde Abacia a Viena, un desconocido abrió 4 veces la portezuela de su coche, quedándose mirándola fijamente, cada una de ellas durante un largo rato. La singular conducta de aquel individuo acabó por asustarla tanto que llamó al revisor. Como final, borró todos aquellos recuerdos, despierto a la paciente y le aseguro que aquella noche dormirá bien, suprimiendo por hoy la sugestión correspondiente en la hipnosis. De la mejoría de su estado general testimonia su observación de que hoy no ha dedicado un solo momento a la lectura. Ella, que llevaba antes por su interior tranquilidad, tenía siempre que estar haciendo algo. Vive ahora en un feliz ensueño. 11 de mayo por la mañana. Hoy es el día señalado por el doctor N para reconocer a la hija mayor de la paciente que se ha quejado de trastorno de la menstruación. Encuentro a mi enferma algo intranquila, pero su excitación se manifiesta ahora por signos somáticos más débiles que antes. De vez en vez exclama: tengo miedo, tanto miedo, que me parece que voy a morirme. Le pregunto si es acaso el doctor N quien le inspira temor y me responde que tiene miedo, pero no sabe a qué ni a quién. Hipnotizada, luego, antes de la visita del doctor N, me confiesa que tiene miedo de haberme ofendido con una observación que me hizo ayer durante el masaje, observación que ahora le parece descortés. También le tiene miedo a todo lo nuevo y por tanto al nuevo médico. Logro tranquilizarla y luego despierta ya, se conduce muy bien en la visita del doctor N. Tan solo 2 veces da alguna muestra de sobresalto, pero no tartamudea ni chasca la lengua. Terminada la visita, vuelvo a hipnotizarla para hacer desaparecer un posible resto de excitación. Está muy satisfecha de su conducta y pone grandes esperanzas en su curación. Por mi parte, aprovecho estas manifestaciones para demostrarle que no hay por qué asustarse de lo nuevo, que también puede ser bueno. Por la tarde la encuentro muy tranquila y en la conversación que mantenemos antes de la hipnosis se descarga de muchos reparos y escrúpulos. En la hipnosis le pregunto cuál es el suceso de su vida que ha dejado en ella un efecto más duradero y surge con mayor frecuencia en su memoria la muerte de mi marido. La invito a relatarme este suceso con todo detalle y así lo hace, dando muestras de profunda emoción, pero sin tartamudear ni chascar la lengua. Hallándose ambos en un lugar de la Riviera que les gustaba mucho, iban un día de paseo y al atravesar un puente su marido sufrió un ataque cardíaco y cayó al suelo, donde permaneció como muerto algunos minutos, pero se repuso pronto y pudo volver a casa por su pie. Poco tiempo después, estando ella en la cama, convaleciente de un parto, su marido, que almorzaba a su lado en una mesita, se levantó de repente, la miró con expresión extraña y cayó muerto al suelo. Ella se tiró de la cama y mandó llamar al médico, pero todo fue inútil. La paciente hace aquí una pausa y continúa luego. La niña que por entonces había yo dado a luz y que solo contaba unas semanas, estuvo enferma durante más de 6 meses y yo misma tuve también que guardar cama con pertinaces fiebres. A continuación, adoptando una expresión de enfado, como cuando nos referimos a una persona de la que estamos hartos, expone cronológicamente ordenadas todas las molestias y preocupaciones que su hija menor le ha causado. Durante mucho tiempo se había mostrado extraña y anormal, gritaba y lloraba de continuo, no dormía y sufría una parálisis de la pierna izquierda, de cuya curación llegaron a desesperar los médicos.
A los 4 años tenía visiones y no andaba ni hablaba, de manera que llegaron a creerla idiota. Los médicos declararon que padecía meningitis, mielitis y otras diversas afecciones graves. Al llegar aquí la interrumpo indicándole que aquella niña goza hoy de una floreciente salud normal y la despojo de la posibilidad de ver nuevamente aquellos tristes sucesos, no solo desvaneciendo el recuerdo plástico, sino expulsando de su memoria toda la reminiscencia, como si jamás hubiese existido en ella. Asimismo, le prometo Asimismo, le prometo que de este modo cesará la temerosa espera de sucesos desgraciados que de continuo la atormentan y desaparecerán los dolores generales de los que precisamente ha vuelto a quejarse durante su relato después de no haber hablado de ellos en varios días. Para mi sorpresa, inmediatamente después de mi última sugestión, comienza a hablar del príncipe L, cuya fuga de un manicomio constituía por entonces el suceso del día y manifiesta nuevas representaciones terroríficas referentes a los establecimientos de este género, tales como la de que para calmar a los enfermos se los somete a duchas heladas y se los sujeta a un aparato giratorio que los hace dar vueltas rápidas. 3 días antes, cuando me expresó por vez primera su miedo a los manicomios, había yo interrumpido sus manifestaciones al terminar de contarme una primera historia, la de que los enfermos eran amarrados a sillas, y observo ahora que tales interrupciones son contraproducentes y que lo mejor es escuchar hasta el final las manifestaciones de la enferma sobre cada punto concreto. La dejo, pues, agotar ahora el tema y borro las nuevas imágenes terroríficas, apelando a su buen juicio actual y argumentando que debe prestar a mis palabras mayor crédito que a las temerosas historias relatadas por una estúpida criada. Observando que tartamudea un poco, le pregunto nuevamente de qué procede aquel defecto. Silencio. ¿No lo sabe usted? No. ¿Por qué? Con violencia y enfado. ¿Por qué? Porque no bebo. En esta manifestación creo haber un resultado de mis sugestiones, pero a seguida expresa el deseo de ser despertada y yo accedo a ello. 12 de mayo. Contra mi esperanza ha dormido poco y mal. La encuentro muy angustiada, pero sin que su angustia se revele con los habituales signos somáticos. No quiere decir lo que le pasa y manifiesta únicamente haber tenido malos sueños y continuar viendo las mismas cosas. Qué espanto si de repente adquiriesen vida. Durante el masaje me hace varias preguntas que la apaciguan y luego me relata la vida que hace en sus posesiones a orillas del Báltico, nombrándome a las personas importantes que residen en ciudades vecinas y van a pasar temporadas a su casa, etc. Hipnosis. Ha tenido sueños horribles. Las patas y los respaldos de la silla se convertían en serpientes. Un monstruo con pico de buitre se arroja sobre ella y la devoraba. Otras fieras la perseguían, etc. Luego pasa a relatar otros delirios zoológicos, distinguiéndolos de los anteriores con la advertencia: esto es verdad y no un sueño. Así cuenta que una vez, hace ya tiempo, fue a coger del suelo un vellón de lana y cuando llegaba casi a tocarlo vio que echaba a correr, pues era una rata blanca. Otra vez, yendo de paseo, vio acercarse a ella saltando un repugnante sapo. Observo pues que mi prohibición general ha sido totalmente inútil y que habré de desvanecer por separado cada una de estas impresiones temerosas. A pie de página
Desgraciadamente no me ocupé, en este caso, de investigar la significación de la zoopsia, distinguiendo lo que la zoopsia tenía de horror primario, tal y como lo representan muchos neurópatas desde la infancia, y lo que en ella había de simbolismo. Se cierra a pie de página. En el curso del diálogo llego a preguntarle por qué ha tenido también dolores de estómago y cuál es el origen de los mismos. Por lo que había observado, estos dolores se le presentaban siempre que tenía un ataque de zoopsia. De mala gana me responde que no sabe nada de lo que le pregunto y le doy de plazo hasta mañana para recordarlo. Entonces, francamente malhumorada ya, me dice que no debo estar siempre preguntándole de dónde procede esto o aquello, sino dejarla relatarme lo que desee. Accedo a ello y sin otros preliminares me dice: cuando se lo llevaron fuera, aún no podía yo creer que estuviera muerto. Me hablaba pues nuevamente de su marido, y de este modo reconozco la causa de su mal humor en el hecho de haber sufrido bajo los efectos de los restos retenidos en esta historia. Después odió durante 3 años a su hija menor, pues se decía que si el embarazo y el parto no se lo hubiesen impedido, hubiera podido cuidar mejor a su esposo y quizá salvarle. Al quedarse viuda, no tuvo además sino disgustos y contrariedades. La familia de su marido, que se había opuesto al casamiento y a la que luego irritaba la felicidad de que gozaban, pretendió que le había envenenado, hasta tal extremo que ella estuvo a punto de pedir se iniciase una investigación judicial para dejar patente su inocencia. Por medio de un odioso testaferro, le plantearon luego toda clase de litigios. Este abyecto individuo disponía de agentes que actuaban contra ella y publicaba en los periódicos locales artículos difamantes, enviándole luego los recortes. De esta época procede su misantropía y su odio a las personas nuevas para ella, después de las palabras apaciguantes que enlazó a su relato, se manifiesta más tranquila. 13 de mayo. También ha dormido poco a causa de dolores de estómago. Anoche no ha cenado. Además, se queja de dolores en el brazo izquierdo. Sin embargo, la encuentro tranquila y de buen humor. Desde ayer me trata con especial atención. Me pregunta mi opinión sobre cosas muy diversas que cree importantes y se preocupa y excita sobremanera cuando, por ejemplo, no hallo en el sitio de costumbre los payos necesarios para el masaje y tengo que buscarlos. El chasquido y el tic facial se presentan hoy con frecuencia. Hipnosis. Anoche ha descubierto de repente por qué los animales pequeños crecen ante su vista hasta adquirir proporciones gigantescas. La primera vez que vio algo semejante fue en una obra teatral en la que salía un inmenso lagarto. Este recuerdo la había atormentado durante todo el día anterior. A pie de página, la imagen némica visual del gigantesco lagarto no adquirió seguramente una tal categoría, sino por coincidencia temporal con un intenso afecto que embargaba al sujeto durante la referida presentación teatral. Pero como ya he confesado antes, en la terapia de esta enferma me contenté frecuentemente con manifestaciones muy superficiales. Este punto concreto recuerda, por otro lado, la macropsia histérica. La paciente era astigmática y muy miope, y sus alucinaciones podían ser provocadas muchas veces por la imprecisión de sus percepciones visuales. Se cierra a pie de página. El retorno del chasquido procede de que ayer tuvo dolores de vientre y se esforzó en no revelarlos, sollozando del verdadero origen del mismo, tal y como me lo relató en una sesión anterior. No sabe ya nada. Recuerda que ayer le encargué que averiguase el origen de sus dolores de estómago, pero no le ha sido posible y solicita mi ayuda. Le pregunto si alguna vez se ha esforzado a comer después de haber experimentado una impresión intensa.
Mi suposición resulta exacta. Al morir su marido, perdió durante mucho tiempo el apetito, y solo el deber de vivir para sus hijas la hacía sustentarse. Por entonces, comenzó a padecer dolores de estómago, con algunos pases sobre el epigastrio. Los hago desaparecer. Y la paciente me habla luego espontáneamente de aquello que la ha excitado. Le he dicho a usted que durante algún tiempo no quise a mi hija menor. Debo añadirle ahora que nadie pudo advertir en mi conducta una tal falta de cariño. He hecho por ella todo lo necesario. Todavía hoy me reprocho querer más a la mayor. 14 de mayo. Está bien y contenta. Ha dormido hasta las 7:30 y solo se queja de leves dolores en la mano, la cabeza y la cara. La conversación en la que la enferma se desahoga, dando libre curso a sus preocupaciones, va adquiriendo cada día más importancia. Hoy no tiene casi nada terrorífico que contarme. Se queja de dolor e intensidad en la pierna derecha y cuenta que en 1871, convaleciente apenas de una enfermedad intestinal, tuvo que cuidar a su hermano enfermo, presentándose entonces los dolores de vientre que aún la aquejan a veces y provocan alguna parálisis de la pierna derecha. En la hipnosis le pregunto si le será posible volver ya a entrar en contacto con las gentes o si predomina todavía en ella el miedo a las personas extrañas. Me responde que aún le es muy desagradable sentir a alguien cerca de ella. Y con este motivo me relatan nuevos casos en los que la brusca aparición de una persona le ha producido desagradable sorpresa. Yendo de paseo con sus hijas por las cercanías de Regen, surgieron repentinamente detrás de unos arbustos dos individuos de aspecto sospechoso y las insultaron. Otra tarde, en Abacia, le salió de pronto al paso un mendigo y se arrodilló ante ella. Luego resultó ser un loco inofensivo. Por último, me relata una nocturna tentativa de robo de la que fue objeto en su finca aislada en medio del campo, suceso que la asustó sobremanera. Sin embargo, se observa fácilmente que su miedo a la gente procede sobre todo de las persecuciones de que fue víctima después de la muerte de su marido. A pie de página, por entonces me inclinaba a aceptar para todos los síntomas de una histeria un origen psíquico. Hoy adscribiría un carácter neurótico a la tendencia a la angustia de esta paciente que vivía en una total abstinencia sexual. Neurosis de angustia. 15 de mayo. Ha dormido hasta las 8:30, pero por la mañana se ha sentido intranquila. Tic, castañeteo y dificultad para hablar. Me muero de miedo. Interrogada, me cuenta que la pensión en la que se hospedaban sus hijas se halla en un cuarto piso y que ayer solicitó que las dejaran también utilizar el ascensor para bajar, petición de la que ahora se arrepiente, pues el ascensor no es de confianza, según le ha manifestado el mismo dueño de la pensión. En un accidente de ascensor murió en Roma la condesa de pero yo conozco la pensión de que se trata y me parece inverosímil que el mismo dueño que menciona en sus anuncios el ascensor como una de las comodidades de su casa, prevenga después a sus huéspedes contra él. Opino pues que se trata de una confusión de la memoria, producida por la angustia. Se lo comunicó así y logró sin dificultad que ella misma se ría de la inverosimilitud de sus temores. Esto mismo me confirma en mi sospecha de que la causa de su angustia era muy otra, y me propongo interrogar luego sobre la materia a su conciencia hipnótica. Durante el masaje, que emprendo hoy de nuevo después de varios días de interrupción, me relata sucesivamente varios historias sin conexión alguna entre sí, pero que pueden ser verdad, hablándome así de un sapo que encontró en una bodega,
de una mujer excéntrica que cuidaba a su hijo idiota con un singular procedimiento y de otra mujer que padecía de melancolía y fue encerrada en un manicomio. De este modo, revela las reminiscencias que atraviesan su pensamiento cuando se apodera de ella el malestar. Después de haberse desahogado con estos relatos, se serena y me habla de la vida que hace en su finca y de las relaciones que mantiene con personas notables de Alemania y Rusia, resultándome difícil conciliar en este aspecto social de su personalidad con la idea de una mujer tan intensamente nerviosa. En la hipnosis le pregunto por qué estaba esta mañana tan intranquila y en lugar de repetirme sus temores con respecto al ascensor, me dice haber temido que se le presentara de nuevo el periodo, obligándola a una nueva interrupción del masaje. A continuación, hago que me relate la historia de sus dolores de piernas, comenzando como ayer, narra después una larga serie de sucesos penosos y debilitantes al tiempo de los cuales padeció dichos dolores y cuyos efectos hubieron de intensificarlos hasta producirle una parálisis y anestesia de ambas piernas. Análogamente sucede con los dolores en los brazos que comenzaron simultáneamente a los que dice sentir en la nuca una vez que se hallaba asistiendo a un enfermo. Sobre los dolores en la nuca me dice que sucedieron a singulares estados de intranquilidad y mal humor y consisten en una sensación de presión helada en la nuca, rigidez y frío doloroso en las extremidades, incapacidad de hablar y postración. Suelen durarle de 6 a 12 horas. Mis tentativas de reducir este concepto de síntomas a una reminiscencia fallan por completo, siendo contestadas negativamente las preguntas a dicho fin encaminadas sobre si su hermano, al que asistió en ocasión de hallarse delirando, la cogió alguna vez por la nuca. En definitiva, no sabe de dónde provienen tales ataques. Por la tarde la encuentro muy contenta y dando muestras de un excelente humor. Lo del ascensor, me dice, no era como antes me lo había contado. Luego me dirige una serie de preguntas en las que no hay nada patológico. Ha tenido fuertes dolores en la cara, en la mano, por la parte del pulgar y en la pierna. Cuando había estado sentada mucho tiempo mirando fijamente algún punto, sentía rigidez y dolor en los ojos. El intento de levantar algún objeto pesado le producía dolores en los brazos. El reconocimiento de la pierna derecha revela sensibilidad relativamente buena del muslo, intensa anestesia de la rodilla para abajo y menor en la región de los riñones. En la hipnosis me dice que de cuando en cuando tiene aún representaciones angustiosas, tales como las de que sus hijas pueden enfermar y morir prematuramente, o que a su hermano, ahora en viaje de novios, puede ocurrirle algún accidente o morirse su mujer, pues todos los hermanos han tenido la desgracia de enviudar pronto. Se ve que abriga aún otros 3 temores, pero no logro hacérselo revelar. Le reprocho aquella necesidad que siente de angustiarse, aunque no exista motivo alguno para ello, y me promete no hacerlo más porque yo se lo pido. Sigue nuestras sugestiones relativas a los dolores que sufre, etc. 16 de mayo. Ha dormido bien, se queja aún de dolores en la cara, brazos y piernas, pero está contenta y de buen humor. Faradización de las piernas anestésica. Por la tarde la encuentro muy sobresaltada. Me alegro mucho de que venga usted. Estoy muy asustada. Muestra todas las señales de espanto, tic y tartamudez antes de la hipnosis. Le hago relatarme lo que le ha sucedido y extendiendo hacia mí sus manos crispadas en una magnífica personificación del terror, me dice: estando en el jardín, una rata monstruosa ha saltado de repente por encima de mi mano, desapareciendo luego. Por todas partes surgían y desaparecían ratas y ratones.
En los árboles habían también muchos ratones. ¿No oye usted piafar a los caballos en el circo? Ahí al lado se queja un señor. Debe de tener dolores de resultas de la operación. Estoy quizá en Rügen. Estoy quizá en Rügen. Allí tenía una estufa parecida. Perdida en la multitud de pensamientos que por su imaginación cruzaban, se esforzaba en fijar, en medio de su confusión, el presente. No sabe contestar a mis preguntas sobre cosas actuales, por ejemplo, a la de si sus hijas habían estado con ella. En la hipnosis intento deshacer la confusión de este estado. En la hipnosis intento deshacer la confusión de este estado. Hipnosis. ¿De qué se ha asustado usted? Me repite la historia de los ratones, dando nuevas muestras de espanto, y agrega que luego, al subir la escalera, había en ella un animal repugnante que desapareció al acercarse ante su paso. Le declara que todo aquello son alucinaciones y le reprochó su miedo a los ratones, indicándole que es propio de los alcohólicos, quien le inspira gran repugnancia. Luego le cuento la leyenda del obispo Atto, que ella conoce ya, es comido por la rata según la leyenda, nota de Strachey. A pesar de lo cual, la oye dando muestras de espanto. ¿Cómo se le ha ocurrido a usted hablarme del circo? Dice que oye perfectamente cómo piafan los caballos en el establo, enredándose las patas en los ramales, cosa que puede hacerlos caer y herirse gravemente. Cuando esto pasaba, solía Juan ir al establo a desatarlos. Le discuto la proximidad del establo y niego que haya podido oír quejarse al vecino. Luego le pregunto si sabe dónde está. Ahora lo sabe, pero antes creía estar en Ruegen. ¿Cómo ha podido creer tal cosa? Antes han hablado de que en el jardín había un sitio muy oscuro y esto le ha hecho recordar la terraza de Ruegen, desprovista en absoluto de sombra. ¿Qué recuerdos penosos tiene usted de su instancia en Ruegen? Padeció allí terribles dolores en brazos y piernas y perdió entre la niebla en varias excursiones. Fue 2 veces perseguida por un toro, etcétera. ¿Cómo ha tenido usted hoy este ataque? Ha escrito muchas cartas. Se ha pasado 3 horas escribiendo y esto le ha cargado la cabeza. Puedo por tanto suponer que la fatiga ha provocado el ataque de delirio, cuyo contenido ha quedado determinado por reminiscencias surgidas al estímulo de ciertas analogías del lugar, tales como la parte soleada del jardín, etcétera. Repito los consejos de costumbre y la dejo adormecida. 17 de mayo. Ha dormido muy bien. En el baño de salvado prescrito para hoy, ha gritado varias veces, pues las partículas de salvado se le antojaban gusanos. Esto lo sé por la enfermera, pues ella rehúye contármelo. Se muestra satisfecha y alegre, pero se interrumpe frecuentemente con gritos inarticulados y gestos de espanto, tartamudeando más que en los últimos días. Ha soñado que andaba sobre el suelo, un suelo plagado de sanguijuelas. Durante la noche anterior había tenido también horribles sueños, en los que se veía obligada a amortajar varios cadáveres y a colocarlos en sus ataúdes, pero no podía decirse nunca a cerrar la tapa, no podía decidirse nunca a cerrar la tapa de los mismos, seguramente una reminiscencia de la muerte de su marido. Cuenta luego que en su vida le han sucedido numerosas aventuras con animales. La más terrible, una vez que encontró un murciélago en su tocador y tuvo que salir del cuarto a medio vestir. Su hermano le regaló por aquella ocasión un imperdible que figuraba un murciélago para curarla de su miedo, pero no pudo ponérselo más, jamás. Hipnosis.
Su miedo a los gusanos procede de una vez que le regalaron una almohadilla para clavar alfileres y al ir a utilizarla vio salir de ella multitud de pequeños gusanos, nacidos de la humedad de salvado que la rellenaba. Alucinación, quizá realidad. Le pido me cuente más historias de animales. Una vez que iba de paseo con su marido por un parque, vieron que el camino que conducía al estanque se hallaba cubierto de sapos y tuvieron que dar la vuelta. Que conducía al estanque, que tuvieron que dar la vuelta. Ha tenido épocas en las que no se atrevía a dar la mano a nadie, de miedo a que al hacerlo se convirtiese en un animal repugnante, caso que ya había sucedido muchas veces. Intento libertarla de su miedo a los animales, nombrándole gran cantidad de ellos, uno por uno, y preguntándole cada vez si aquel le daba miedo. Unas veces me contestaba negativamente y otras no debo asustarme. A pie de página, ¿no era este un buen método? Hubiera debido profundizar más. Cierra pie de página. Le pregunto por qué ha tartamudeado y mostrado tanto sobresalto ayer y hoy. Eso lo hago siempre que tengo miedo. Pie de página. La referencia de la tartamudez y de castañeteo a los dos traumas iniciales no los hizo desaparecer por completo, aunque sí disminuyó notablemente su frecuencia. La misma enferma dio la explicación de este resultado incompleto del tratamiento. Se había acostumbrado a tartamudear y a castañetear la lengua cada vez que se asustaba, y de este modo tales síntomas acabaron por no depender exclusivamente de los traumas iniciales, sino de una larga cadena de recuerdos con ellos asociados, recuerdos que yo no me ocupé de borrar. Era este un caso muy frecuente que aminora la elegancia e integridad del rendimiento terapéutico del método catártico. Cierra pie de página. ¿Y por qué tenía usted ayer tanto miedo? Estando en el jardín, ha pensado en muchas cosas que le preocupan, entre ellas en cómo podría evitar una posible recaída cuando yo diera por terminado el tratamiento. Le repito las 6 razones que tiene para hallarse más esperanzada y que ya le he indicado en la vigilia. Primera, que está ya mejor y tiene una mayor resistencia. Segunda, que se acostumbra a hablar tranquilamente a una persona que se halle a su lado. Tercera, que una porción de cosas que ahora le preocupan le serán luego indiferentes. Además, le ha preocupado no haberme dado ayer las gracias por mi última visita y el pensamiento de que, habiendo empeorado en estos días, acabara por hacerme perder la paciencia. Asimismo, le ha impresionado mucho oír cómo uno de los médicos de la casa preguntaba a un señor en el jardín si se encontraba ya con valor para operarse. La mujer del interrogado se hallaba presente y debió de pensar cómo ella, que aquella tarde podía ser la última del pobre enfermo. Después de este relato parece desvanecerse su malestar. Pie de página. Observé aquí por vez primera algo que luego he tenido múltiples ocasiones de comprobar, esto es, que en la solución hipnótica de un delirio histérico reciente invierte el enfermo el orden cronológico de los acontecimientos, narrando primero las impresiones y asociaciones más recientes y de menos importancia, y no llegando sino al final a la impresión primaria, probablemente la de mayor importancia causal. Por la tarde se muestra muy serena y satisfecha. La hipnosis no revela nada importante. Me dedico al tratamiento de los dolores musculares y a restablecer la sensibilidad de la pierna derecha, cosa que logro fácilmente en la hipnosis, pero al despertar vuelve la anestesia, aunque algo menor. Antes de dar por terminada mi visita me expresa su asombro por no haber tenido desde hace muchos días los dolores de la nuca que surgían antes siempre que el tiempo amenazaba tormenta. 18 de mayo. Esta noche ha dormido como hacía muchos años que no lo conseguía, pero desde la hora del baño se queja de frío en la nuca, tirantez y dolores en la cara, manos y pies.
Su rostro parece contraído y crispadas sus manos. La hipnosis no revela ningún contenido psíquico de este estado, que consigo luego aliviar, despierta ya la paciente por medio del masaje. A pie de página. Así pues, su asombro del día anterior por no haber tenido calambres en la nuca hacía mucho tiempo era una anticipación de dicho próximo estado que ya se preparaba y era advertido por lo inconsciente. Esta forma singular de anticipación era en la otra enferma a que antes nos referimos, Cecilia M., algo habitual y corriente. Siempre que sintiéndose bien me decía, hace ya muchas noches que no me da miedo de las brujas. Oh, estoy contentísima de que no me hayan vuelto a doler los ojos. Podía estar seguro de que a la noche siguiente no podría la enferma apartarse de su lado para tranquilizar en lo posible su horrible miedo a las brujas o de que el próximo estado comenzaría con el temido dolor. Se transparentaba, pues, aquello que ya estaba preparado en lo inconsciente, y la conciencia oficial, según la calificación de Charcot, exenta de toda sospecha, elaboraba la presentación surgida como una rápida ocurrencia, convirtiéndola en una expresión de contento inmediatamente contradicha por la realidad. Esta enferma persona de gran inteligencia, a la que debo gran ayuda en la comprensión de los síntomas histéricos, me llamó por sí misma la atención sobre el hecho de que tales casos podían dar motivo a las conocidas supersticiones que pretende no deben uno nunca vanagloriarse de su felicidad ni tampoco hablar de lo que teme. En realidad, solo sabemos encarecer nuestra felicidad cuando ya nos acecha el infortunio y expresamos la sospecha en forma de vanagloria, porque en este caso emerge el contenido de la reminiscencia antes que la sensación correspondiente, o sea, porque en la conciencia existe un contraste satisfactorio. Cierra pie de página. Espero que el presente extracto de la crónica de las 3 primeras semanas de tratamiento bastara para ofrecer al lector un cuadro evidente del estado de la enferma, de la naturaleza de mi labor terapéutica y de sus resultados. Completaré ahora el historial clínico. El delirio histérico últimamente descrito fue también la última perturbación importante del estado de la señora M. de N. Como yo no me dedicaba a buscar síntomas patológicos, sino que esperaba que se presentasen o a que la enferma me comunicase un pensamiento temeroso, las hipnosis resultaron pronto ineficaces y las utilicé en su mayor parte para imbuirle enseñanzas que habían de perdurar siempre presentes en su pensamiento y evitar que al reintegrarse a su hogar cayera de nuevo en semejantes estados. Por entonces me hallaba por completo bajo el dominio de la obra de Charcot sobre la sugestión y esperaba de tal influencia instructiva más de lo que hoy esperaría. El estado de mi paciente mejoró tanto en poco tiempo que ella misma aseguraba no haberse encontrado nunca mejor desde la muerte de su marido. A las 7 semanas de tratamiento la autoricé a volver a su residencia en las orillas del Báltico. 7 meses después recibió noticias suyas el doctor Breuer. Su mejoría se había mantenido a través de varios meses, pero había acabado por sucumbir a una nueva conmoción psíquica. Su hija mayor, que ya durante su primera instancia en Viena había imitado a la madre presentando calambres en la nuca y leves estados histéricos, padecía principalmente de dolores al andar provocados por una retroflexio uteri, y por indicación mía había ido a consultar al doctor N., uno de nuestros más reputados ginecólogos, el cual corrigió por medio del masaje la retroflexión indicada, librando a la enferma de sus molestias por algunos meses. Pero hallándose ya la familia en su residencia, volvieron aquellas a presentarse y la madre se dirigió a un ginecólogo de la cercana ciudad universitaria, el cual prescribió a la muchacha una terapia combinada local y general que le provocó una grave enfermedad nerviosa. Probablemente no fue esto sino la primera manifestación de la disposición patológica de la muchacha,
la cual tenía entonces 17 años, disposición que se evidenció un año después en una modificación de su carácter. La madre, que había puesto a su hija en manos de los médicos con su habitual mezcla de obediencia y desconfianza, se hizo objeto de los más duros reproches al comprobar el mal resultado del tratamiento, y por un camino mental que yo no había sospechado, llegó a la conclusión de que el doctor N y yo éramos responsables de la enfermedad de la muchacha por haber calificado como leve su grave dolencia. En esta creencia anuló por medio de una enérgica abolición los efectos de mi tratamiento y cayó enseguida en los mismos estados de los que yo la había libertado. Un excelente médico de su región y el doctor Breuer, con el que comunicaba por escrito, consiguieron convencerla de nuestra inocencia, pero la animosidad surgida en esta época contra mí perduró en ella, a pesar de todo, en calidad de resto histérico, y declaró que le era imposible volver a ponerse en mis manos. Siguiendo el consejo del médico al que antes aludimos, ingresó en un sanatorio de Alemania del Norte, y por indicación de Breuer comuniqué yo al director de dicho establecimiento qué modificación de la terapia hipnótica se había demostrado eficaz en aquel caso. Esta tentativa de transferencia fracasó por completo. La enferma pareció no entenderse desde un principio con el médico, se agotó en una tenaz resistencia contra todo lo que con ella se emprendía, perdió el apetito y el sueño y no se repuso hasta que una amiga suya que iba a visitarla al sanatorio la sacó de él casi subrepticiamente y la llevó a su casa, donde le prodigó sus cuidados. Poco tiempo después, precisamente al año de su primera visita a mi consulta, volvió a Viena y se puso de nuevo en mis manos. La encontré mucho mejor de lo que por sus cartas me había imaginado. Animada y exenta de angustiosos temores, mostraba conservar, a pesar de todo, gran parte de mi obra terapéutica. Se quejaba principalmente de frecuente confusión mental, o, para decirlo con sus propias palabras, de tener una tempestad en el cerebro. Además, padecía insomnios, se pasaba a veces llorando horas enteras y se entristecía al llegar determinada hora de la tarde, las 5, esto es, la hora en que solía visitar a su hija enferma mientras ésta permaneció en un sanatorio. Tartamudeaba y castañeteaba la lengua con gran frecuencia, se retorcía las manos como si estuviese encolerizada, y cuando le pregunté si veía muchos animales, me respondió tan solo: "Oh, calle usted". En la primera tentativa de hipnotizarla, cerró enérgicamente los puños y gritó: "No quiero inyecciones de antipirina, prefiero que no se me quite el dolor, no quiero ver al doctor R, me es muy antipático". Se hallaba pues dominada por la reminiscencia de una hipnosis en el sanatorio en que últimamente había residido, y se tranquilizó en cuanto le transferí a su situación presente. Al principio mismo del tratamiento, realicé un descubrimiento muy instructivo. Preguntada a la paciente desde cuándo había vuelto a tartamudear, me respondió que desde un susto que había recibido aquel invierno, hallándose en D. Un camarero de la fonda en que habitaba se había escondido en su cuarto, en la oscuridad. Creyó ella que se trataba de un gabán caído por una percha, y al ir a cogerlo se alzó de repente ante ella el intruso. Una vez borrada por su gestión esta imagen mnémica, no volvió a tartamudear sino imperceptiblemente, ni en la hipnosis ni en la vigilia. Pero movido yo, por no sé qué impulso, me propuse someter el buen resultado obtenido a una prueba definitiva, y al volver aquella tarde le pregunté, aparentando la mayor inocencia, cómo había de hacer al irme dejándola dormida para cerrar la puerta de manera que nadie pudiese penetrar en la habitación. Con gran sorpresa mía, se sobresaltó extraordinariamente
Al oír lo que antecede, comenzó a castañetear los dientes y retorcerse las manos e indicó que en D había recibido un susto de este género, pero no pude conseguir que me lo relatara. Sin embargo, pude observar que se trataba del mismo suceso que me había narrado por la mañana en la hipnosis y que yo creía haber borrado de su pensamiento. En la hipnosis siguiente me hizo ya un relato más detallado y fiel del mismo. Una tarde que paseaba presa de gran excitación por los pasillos de la fonda, halló abierta la habitación de la camarera que le servía y quiso entrar para sentarse allí un momento. La camarera intentó evitarlo, pero ella no hizo caso, y al entrar vio junto a la pared un bulto oscuro, que luego resultó ser un hombre, lo que motivó a la enferma a hacerme un relato inexacto de esta pequeña aventura. Fue sin duda un matiz erótico, pero de este modo me reveló que los relatos hechos por los enfermos en la hipnosis carecían, cuando eran incompletos, de todo efecto curativo. Y a partir de este día me fui habituando a ver el rostro de los pacientes cuando me silenciaban una parte esencial de su confesión. La labor que ahora había de llevar a cabo con esta enferma era la de anular, por medio de la sugestión hipnótica, las impresiones desagradables que había recibido durante el tratamiento de su hija y durante su propia instancia en el sanatorio alemán. Se hallaba colmada de ira contra el médico de dicho establecimiento, que la había obligado en la hipnosis a deletrear la palabra sapo, y me hizo prometerle que jamás le haría pronunciar tal palabra. En este punto me permití utilizar la sugestión un poco en broma, único abuso de la hipnosis, bien inocente por cierto, de que he de acusarme con esta paciente, asegurándole que su estancia en X quedaría en adelante tan alejada de su memoria que ni siquiera recordaría bien el nombre de dicha localidad, dudando cada vez que quisiera pronunciarlo entre valle, monte, bosque y en otros comienzos análogos. Así sucedió, en efecto, y pronto fue su vacilación al pronunciar tal nombre la única perturbación que se podía observar en el habla de la paciente, hasta que, obedeciendo a una observación del doctor Breuer, la liberté de esta forzada paramnesia. Mayor tiempo que con los restos de estos sucesos tuve que luchar con los estados de la enferma, que la enferma describía diciendo sentir una tempestad en el cerebro. La primera vez que la vi en tal estado yacía sobre un diván con el rostro contraído, el cuerpo en constante inquietud, apretándose la frente entre las manos y repitiendo perdidamente el nombre de Emmy, que era el suyo y el de su hija mayor. En la hipnosis explicó que aquel estado constituía la repetición de los muchos ataques de desesperación que solían acometerla durante la enfermedad de su hija, después de largas horas de meditar en vano cómo sería posible remediar el fracaso del tratamiento. Cuando entonces comenzaba a sentir que sus ideas se embrollaban, se habituó a repetir en alta voz el nombre de su hija, sirviéndose de él como un punto de apoyo para recobrar la lucidez, pues por aquellos días en los que el estado de su hija le imponía nuevos deberes y sentía que la nerviosidad volvía a dominarla, se había propuesto que lo que se refiriera a aquella hija debía ser respetado con su confusión mental, aunque todo lo demás sucumbiese a ella. Al cabo de algunas semanas quedaron también dominadas estas reminiscencias y la paciente recobró la salud, pero a instancias mías permaneció algún tiempo en observación. Próximo ya el día señalado para su partida de Viena, sucedió algo que relataré detalladamente por arrojar viva luz sobre el carácter de la enferma y sobre la génesis de sus estados. Un día que fui a visitarla a la hora del almuerzo, la sorprendí en el momento en que arrojaba al jardín, donde lo recogieron los hijos del portero, un objeto envuelto en papeles. Interrogada, confesó que era el postre, lo que así tiraba todos los días. Este descubrimiento me llevó a inspeccionar los demás restos
de su almuerzo, comprobando que se lo había dejado casi todo. Preguntada por qué comía tan poco, me respondió que no acostumbraba a comer más y que le haría daño, pues era lo mismo que su difunto padre, el cual se mantuvo siempre extremadamente sobrio. Al enterarme luego de lo que bebía, me contestó que solo toleraba líquidos de cierta consistencia, tales como la leche, el café, el cacao, etc., y que siempre que bebía agua natural o mineral, se le estropeaba el estómago. Todo esto presentaba el sello inconfundible de una lección nerviosa. Efectué un análisis de orina y la encontré muy concentrada. Consideré, pues, conveniente aconsejarle que bebiese más agua y me propuse aumentar también su alimentación. No se hallaba excesivamente delgada, pero de todos modos me pareció deseable algo de sobrealimentación. Pero cuando en mi visita siguiente le prescribí un agua mineral alcalina y le prohibí que arrojase al jardín el postre, se excitó visiblemente y me dijo: lo haré porque usted me lo manda, pero desde ahora le aseguro que me sentará mal, pues es contrario a mi naturaleza, y ya a mi padre le pasaba lo mismo. En la hipnosis le pregunté luego por qué no podía comer más ni beber agua, contestándome ella de muy mal humor que lo ignoraba. Al día siguiente me comunicó la enferma que la paciente había comido bien, sin dejarse nada, y bebido un vaso entero de agua alcalina. Pero al entrar a verla, la encontré tendida en el diván, profundamente malhumorada y quejándose de dolor de estómago. No se lo dije a usted. Ya hemos perdido todo lo que tanto trabajo nos ha costado conseguir. Me he estropeado el estómago, como siempre que bebo agua o tomo más alimento que de costumbre. Ahora tendré que estar a dieta 6 u 8 horas hasta poder volver a tolerar la comida. Les aseguré que no tendría que ponerse a dieta, pues era imposible que un poco más de alimentación y un vaso de agua alcalina le estropeasen el estómago. Los dolores eran a consecuencia o una consecuencia del miedo con el que había comido y bebido, pero esta explicación mía no debió de causarle impresión alguna, pues cuando después quise dormirla, fracasó la hipnosis por primera vez y en la colérica mirada que me dirigió reconocí que se hallaba en rebelión completa contra mí y que la situación era harto grave. Renunciando a la hipnosis, le anuncié que le daba 24 horas para reflexionar y convencerse de que sus dolores de estómago no provenían sino de su miedo. Transcurrido dicho plazo, le preguntaría si continuaba opinando que un vaso de agua mineral y una modesta comida podían estropearle el estómago para 8 días, y si me contestaba afirmativamente, daría por terminada mi misión facultativa cerca de ella y le rogaría que se encomendase a otro médico. Esta pequeña escena contrastó intensamente con el tono general de nuestras relaciones fuera de ella muy amistosas. 24 horas después la encontré humilde y dócil. A mi pregunta de cuál era su opinión sobre el origen de sus dolores de estómago, me respondió incapaz de fingimiento: creo que son consecuencia de mi miedo, pero solo porque usted me lo asegura así. Inmediatamente la hipnosis y le preguntó de nuevo: ¿por qué no puede usted comer más? La respuesta siguió en el acto y consiguió en una serie cronológicamente ordenada de motivos dados en su memoria. Siendo niña me negaba a veces, por puro capricho, a comer la carne que me servían. Mi madre se mostraba siempre muy severa en tales ocasiones y como castigo me hacía comer 2 horas después lo que me había dejado sin calentarlo ni cambiarlo de plato. La carne estaba entonces fría y la grasa se había solidificado en derredor. Repugnancia. Aún veo ante mí el tenedor que mi madre me hacía coger. Una de sus púas estaba algo doblada. Cuando ahora me siento en la mesa, veo siempre delante del plato, con la carne fría y la grasa solidificada. Muchos años después, viví con un hermano mío, oficial del ejército,
que padecía una terrible enfermedad. Yo sabía que era contagiosa y tenía miedo horrible de equivocarme y usar sus cubiertos. Terror. Pero sin embargo, comía con él para que nadie advirtiera que estaba enfermo. Poco después hube de asistir a otro hermano mío, tuberculoso. Durante su enfermedad comíamos junto a su lecho y a su lado, encima de la mesa, tenía siempre una escupidera, terror, en la cual escupía por encima de los platos. Todo esto me causaba terrible repugnancia, a la que no podía dar expresión por temor a ofender a mi hermano. Ahora, cuando me siento a comer, veo ante mí la escupidera de entonces y me da asco. Después de borrar todas estas reminiscencias, motivo de asco, le pregunté por qué no podía beber agua. Su respuesta fue que, teniendo 17 años, pasó por Múnich algunos meses con su familia, padeciendo casi todos ellos catarros intestinales debidos a las malas condiciones de potabilidad del agua natural. Todos curaron pronto, menos ella, que permaneció enferma bastante tiempo. No obstante haber sustituido el agua natural por agua mineral, al encomendarle el médico tal sustitución, pensó que ya no iba a servirle de nada. Desde esta época volvió a padecer innumerables veces tal intolerancia en relación con al agua natural y mineral. El efecto terapéutico de esta investigación hipnótica fue inmediato y duradero. La enferma cesó en su propósito de guardar dieta durante 8 días y ya el siguiente comió y bebió sin preocupación ni trastorno ulterior alguno. 2 meses después me escribía como: muy bien, y he engordado mucho. Del agua mineral que usted me prescribió, he bebido ya 40 botellas. Dígame si debo seguir bebiéndola. Un año después vi a la paciente en su finca de X, su hija mayor, aquella cuyo nombre solía repetir en sus estados de tempestad de cerebro, entró por esta época en una fase de desarrollo anormal, mostrando un desmesurado amor propio, desproporcionado a sus escasas dotes y tornándose rebelde e incluso agresiva para con su madre. Yo poseía aún la confianza de esta última y fui llamado por ella para dar mi opinión sobre el estado de su hija. La transformación psíquica de la muchacha me produjo mala impresión, tanto más cuanto que para establecer mi pronóstico había de tener en cuenta que todas las hermanastras de la muchacha, hijas de un primer matrimonio de su padre, habían sucumbido a la demencia paranoica. En la familia de su madre tampoco faltaban individuos neurópatas, aunque ninguno de los miembros más cercanos a ella sufriera una psicosis declarada. La madre, a la que manifesté claramente mi opinión, la acogió serena y comprensivamente. Había recobrado sus fuerzas, presentaba un aspecto floreciente y durante los 9 meses transcurridos desde la terminación del tratamiento había gozado de buena salud, solo perturbada por algunos dolores en la nuca y otros pequeños trastornos. Durante los días que en esta ocasión pasé en su casa, fue cuando pude darme buena cuenta de la extensión de sus ocupaciones, deberes e interés intelectuales. Una conversación con el médico que allí solía asistir me demostró también que había acabado por reconciliarse con nuestra profesión. La enferma había mejorado extraordinariamente, pero los rasgos fundamentales de su carácter habían variado poco. A pesar de todas mis sugestiones instructivas, no parecía haber aceptado mi proposición de establecer una amplia categoría de cosas indiferentes, y su tendencia a atormentarse por nimiedades era apenas menor que durante el tratamiento. Su disposición histérica no había reposado tampoco durante este tiempo. Así se quejaba de que durante los últimos meses se le había manifestado una incapacidad de resistir largos viajes en ferrocarril y una rápida y forzada tentativa de disipar tal incapacidad. No reveló sino diversas impresiones desagradables, exentas de importancia, experimentadas por la sujeto en sus últimos viajes a X y sus alrededores. Pude observar también
que en la hipnosis no se mostraba tan dócil como antes, y ya por este tiempo surgió en mí la sospecha de que estaba en vías de sustraerse nuevamente a mi influencia y de que la secreta intención de su incapacidad de viajar era la de impedirle acudir otra vez a mi consulta de Viena. En estos días fue también cuando se lamentó de haber observado en su memoria lagunas que se referían precisamente a los sucesos más importantes de su vida, afirmación de la cual deduje que mi labor terapéutica de hacía 2 años había ejercido sobre la paciente una profunda y duradera influencia. Paseando un día por un camino que llevaba desde la casa a una pequeña ensenada, me atreví a preguntarle si por allí solía haber muchos sapos. La respuesta fue una dura mirada de reproche, no acompañada sin embargo de signo alguno de terror, y luego, pues, pues sí que los hay. Durante la hipnosis en la que me dediqué a... Durante la hipnosis en la que me dediqué a desvanecer su repugnancia a los viajes en ferrocarril, se mostró ella misma insatisfecha de sus respuestas y expresó el temor de no obedecer ahora a mis sugestiones tan dócilmente como antes. Decidí, pues, convencerla de lo contrario. Escribí algunas líneas en un papel y se lo entregué diciéndole: en el almuerzo de hoy me servirá usted un vaso de vino como ayer lo hizo. Luego, cuando me vea llevarme el vaso, me vea llevarme el vaso a los labios, me dirá usted: hágame el favor de servirme también vino. Y al extender yo la mano hacia la botella, exclamará, deteniéndome: déjelo, prefiero no beber. Enseguida se echará usted mano al bolsillo y sacará y leerá el papel que ahora le entrego, el cual contiene estas mismas palabras. Esto era por la mañana y pocas horas después se desarrolló en el almuerzo la escena descrita sin que ninguno de los comensales advirtiera nada singular. La sujeto pareció luchar consigo misma al pedirme que le sirviera vino. Jamás lo bebía y después de volver de su acuerdo con visible satisfacción, echó mano al bolsillo, sacó el papel en el que constaban las palabras antes transcritas y moviendo perpleja la cabeza, me miró asombrada. Desde esta visita a la señora N en mayo de 1890, fueron haciéndose cada vez menos frecuentes sus noticias. Indirectamente supe que el mal estado de su hija, fuente inagotable de penosas excitaciones para ella, acabó de dar al traste con su mejoría. Por último, 1893, recibí una breve carta suya en la que me rogaba diese mi autorización para que la hipnotizase otro médico, pues se hallaba enferma de nuevo y no podía venir a Viena. Al principio no comprendí por qué precisaba de tal autorización, hasta que recordé que en 1890 le había sugerido a su demanda la prohibición correspondiente para evitarle el peligro de sufrir el penoso dominio de un médico que no le inspirara confianza ni simpatía, como sucedió con el del sanatorio del Monte Valle Bosque. Así pues, renuncié inmediatamente por escrito a mi exclusivo derecho anterior. Epicrisis. Sin una previa y detallada fijación del valor y el significado de la palabra histeria, no es fácil decidir si un caso patológico puede situarse bajo dicho concepto o incluirse entre las demás neurosis, no puramente neurasténicas. Por otra parte, tampoco en el sector de las neurosis mixtas corrientes se ha llevado aún a cabo una labor ordenadora de diferenciación y delimitación. De este modo, si para diagnosticar la histeria propiamente dicha, acostumbramos hasta ahora guiarnos por la analogía del caso de que se trate con los casos típicos conocidos de tal enfermedad, es indudable que el de MIDN debe ser diagnosticado de histeria. La frecuencia de los delirios y de las alucinaciones en medio de una absoluta normalidad de la función anímica, la transformación de su personalidad y de la memoria durante el sonambulismo artificial,
la anestesia de la extremidad dolorosa, ciertos datos de la anamnesia, etc., no dejan lugar a dudas sobre la naturaleza histérica de la enfermedad o por lo menos de la enferma. Si a pesar de todo esto puede ofrecernos alguna duda tal diagnóstico, ello depende de determinado carácter de este caso que nos da pretexto para desarrollar una observación de orden general. Según ya hemos expuesto en el primer capítulo del presente trabajo, consideramos los síntomas histéricos como efectos y restos de excitaciones que han actuado en calidad de traumas sobre el sistema nervioso. Cuando la excitación primitiva queda derivada por reacción o mediante una elaboración intelectual, no subsisten tales restos. Así pues, habremos ya de tener en cuenta cantidades, aunque no mesurables, y describiremos el proceso diciendo que una magnitud de excitación afluyente al sistema nervioso queda transformada en síntomas permanentes en aquella medida proporcional a su montaje en la que no ha sido utilizada para la acción exterior. Ahora bien, en la histeria estamos acostumbrados a comprobar que una parte importante de la magnitud de la excitación del trauma se transforma en síntomas puramente sintomáticos. Esta peculiaridad de la histeria es lo que ha constituido durante mucho tiempo un obstáculo para considerarla como una afección psíquica. Hola, hola. Si en gracia a la brevedad denominamos conversión a la transformación de la excitación psíquica en síntomas somáticos permanentes, característica de la histeria, podemos decir que el caso de Emi muestra un escaso montante de conversión. La primitiva excitación psíquica permanece circunscrita en él casi por completo al sector psíquico, haciéndole así presentar una gran analogía con los de neurosis no histéricas. Existen casos de histeria en los que la conversión afecta a todo el incremento de excitación de manera que los síntomas somáticos de la histeria emergen en una conciencia aparentemente normal. Sin embargo, es más corriente la conversión incompleta de suerte que por lo menos una parte del afecto concomitante al trauma perdura en la conciencia como componente del estado de ánimo. Los síntomas psíquicos de nuestro caso de histeria, con escaso montante de conversión, pueden agruparse bajo los conceptos de transformación de estado de ánimo, angustia, depresión, melancolía, fobias y abulias. Estas dos últimas clases de perturbación psíquica, consideradas por los psiquiatras de la escuela francesa como estigmas de la degeneración nerviosa, se muestran en nuestro caso suficientemente determinadas por sucesos traumáticos, constituyendo en su mayor parte, como luego demostraremos, fobias y abulias traumáticas. Algunas de las fobias podían contarse, sin embargo, entre las primarias, comunes a todos los hombres y especialmente a los neurópatas. Así, ante todo, la zoofobia, miedo a las serpientes, a los sapos y a todas aquellas sabandijas que reconocen por soberano a Mefistófeles, el miedo a las tormentas, etc., pero también estas fobias fueron intensificadas por sucesos traumáticos. Así, el miedo a los sapos, por la impresión de la sujeto siendo niña, el día que su hermano le arrojó un sapo muerto, lo que le produjo un ataque de contracciones histéricas. El miedo a las tormentas, por el sobresalto ya descrito, que dio lugar al vicio de castañear la lengua, y al miedo a la niebla, por sus paseos en Ruellen. De todos modos, el miedo primario y, por decirlo así, instintivo, desempeña considerado como estigma psíquico el papel principal en este grupo. Las demás fobias más especiales aparecen también determinadas por sucesos particulares. El miedo a un sobresalto súbito e inesperado es consecuencia de la tremenda impresión recibida al ver morir repentinamente a su marido, fulminado por un ataque al corazón. El miedo a las personas extrañas y en general a todo el mundo demuestra ser un residuo de la época en la que se vio perseguida
por la familia de su marido y creía descubrir en cada desconocido un agente de sus perseguidores, o pensaba que todo el que a ella se aproximaba conocía las infamias que verbalmente o por escrito se difundían sobre ella. El miedo a los manicomios y a sus infortunados huéspedes se relaciona con toda una serie de tristes sucesos acaecidos en su círculo familiar y con los relatos que siendo niña escuchó de labios de una estúpida criada. Esta última fobia se apoya además, por un lado, en el horror instintivo primario del hombre sano al demente y por otro, en su preocupación como un acto nervioso de sucumbir a la locura. El miedo particularmente especializado a tener a alguien detrás de ella aparece motivado por varias temerosas impresiones de su infancia y épocas posteriores. Después del suceso del hotel, particularmente penoso para el sujeto por integrar un elemento erótico, se acentuó más que nunca su miedo a la entrada subrepticia de una persona extraña en su cuarto. Por último, el miedo a ser enterrada viva, tan frecuente en las neurópatas, encuentra una completa explicación en su creencia de que su marido no estaba muerto cuando sacaron de la casa el cadáver, creencia en la que se manifiesta conmovedoramente la incapacidad de aceptar la brusca interrupción de la vida de la persona amada. Por lo demás, todos estos factores psíquicos solo pueden explicar, a mi juicio, la elección de las fobias, pero no su duración. Por lo que a este respecta, hemos de tener en cuenta un factor neurótico, o sea, la circunstancia de que la paciente observaba desde años atrás una completa abstinencia sexual, motivo frecuentísimo de tendencia a la angustia. Menos aún que las fobias, pueden ser consideradas las abulias de nuestros enfermos como estigmas psíquicos, consiguientes a una disminución general de la capacidad funcional. El análisis hipnótico del caso demuestra más bien que las abulias se hallan condicionadas por un doble mecanismo físico simple en el fondo. La abulia puede ser de dos clases, puede ser sencillamente una consecuencia de la fobia, y así sucede cuando la fobia se enlaza a un acto propio, salir de casa, buscar la sociedad de los demás, etcétera, en lugar de una expectación que alguien pueda introducirse subrepticiamente en el cuarto, siendo entonces la angustia enlazada con el resultado del acto la causa de la coerción de la voluntad. Sería equivocado presentar esta clase de abulias al lado de sus fobias correspondientes como síntomas especiales, pero ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que tales fobias pueden existir cuando no son demasiado intensas, sin conducir a la abulia. La otra clase de abulia se halla basada en la existencia de asociaciones no desenlazadas y saturadas de afecto, que se oponen a la constitución de otras nuevas, sobre todo a las de carácter penoso. La anorexia de nuestra enferma nos ofrece el mejor ejemplo de una tal abulia. Si come tan poco es porque no haya gusto ninguno en la comida, y esto último depende a su vez de que el acto de comer se haya enlazado en ella desde mucho tiempo atrás con recuerdos repugnantes, cuyo montante de afecto no ha experimentado disminución alguna. Naturalmente es imposible comer con repugnancia y placer al mismo tiempo. La repugnancia concomitante a la comida, desde muy antiguo, no ha disminuido porque el sujeto tenía que reprimirla todas las veces, en lugar de libertarse de ella por medio de la reacción. Cuando la niña, cuando niña, el miedo al castigo la forzaba a comer con repugnancia la comida fría, y en años posteriores el temor a disgustar a sus hermanos le impidió exteriorizar los afectos que la dominaban mientras comía con ellos. He de referirme aquí a un pequeño trabajo en el que intenté dar una explicación psicológica de las parálisis histéricas, llegando a la conclusión de que la causa de tales parálisis era la inaccesibilidad de un círculo de representaciones, por ejemplo, del correspondiente a una extremidad a nuevas asociaciones.
Esta inaccesibilidad asociativa procedería a su vez de que la representación del miembro paralizado se hallaba incluida en el recuerdo del trauma, cargado de afecto no derivado. Con ejemplos tomados de la vida ordinaria, mostraba que tal catexis de una representación por afecto no derivado trae siempre consigo cierta medida de inaccesibilidad asociativa, o sea, de incompatibilidad con nuevas catexis. No me ha sido posible todavía demostrar tales hipótesis en un caso de parálisis motora por medio del análisis hipnótico, pero puedo aducir la anorexia de EMI como prueba de que el mecanismo descrito es efectivamente el de algunas abulias, y las abulias no son sino parálisis psíquicas muy especializadas, o según la expresión francesa, sistematizadas. El estado psíquico de EMI-DN puede caracterizarse haciendo resaltar dos extremos. Uno, perduran en ella, sin haber experimentado derivación alguna, los efectos penosos de diversos sucesos traumáticos. Así la tristeza, el dolor, desde la muerte de su marido, la cólera, desde las persecuciones de que fue objeto por parte de la familia del muerto, la repugnancia, desde las comidas que se vio forzada a ingerir, el miedo, desde los múltiples acontecimientos terroríficos de que fue protagonista o testigo, etc. Segundo, existe en ella una intensa actividad mnémica que tan pronto, espontáneamente, como a consecuencia de estímulos del presente, por ejemplo, en el caso de la noticia de haber estallado la revolución de Santo Domingo, atrae a la conciencia actual, trozo por trozo, los traumas con todos sus efectos concomitantes. Mi terapia se enlazó en la marcha de dicha actividad mnémica e intentó solucionar y derivar día por día lo que en cada uno de ellos surgía a la superficie, hasta que la provisión asequible de recuerdos patógenos pareció quedar agotada. A estos dos caracteres psíquicos, propios a mi juicio de todos los paroxismos histéricos, podríamos enlazar varias observaciones que aplazaremos hasta haber dedicado a alguna atención al mecanismo de los síntomas somáticos. No es posible aceptar para todos los síntomas somáticos las mismas génesis. Por el contrario, incluso en el caso de EMI, DN, poco instructivo desde este punto de vista, nos muestra que los síntomas somáticos de una histeria surgen de muy diversos modos. A mi juicio, una parte de los dolores del sujeto se hallaba orgánicamente determinada por aquellos leves trastornos reumáticos musculares a los que ya nos referimos antes, trastornos más dolorosos para los nerviosos que para los normales. Y en cambio, otra parte de sus dolores era muy probablemente un símbolo mnémico de las épocas de excitación en las que hubo de asistir a enfermos de su familia, épocas que tanto lugar habían ocupado en la vida de la paciente. Estos últimos dolores pudieron tener también alguna vez, primitivamente, una justificación orgánica, pero después fueron objeto de una elaboración que los adaptó a los fines de la neurosis. Estas afirmaciones sobre los dolores de EMI y de N se apoyan en observaciones realizadas en otros casos que más adelante expondré, pues su propio caso no llegó a proporcionarme aclaración suficiente con respecto a este punto concreto. Parte de los singulares fenómenos motores de la sujeto eran simplemente una manifestación nada difícil de reconocer como tal de sus estados de ánimo. Así, al extender las manos, crispando los dedos, manifestación de terror, la contracción del rostro, etc. De todos modos, esta expresión de los estados de ánimo era más viva y menos retenida de la que la mímica habitual del sujeto, su educación y su raza hacían esperar. En efecto, fuera de los estados histéricos, la paciente era muy mesurada y sobria en la expresión de sus emociones. Otra parte de sus síntomas motores se hallaba, según ella, en conexión directa con sus dolores. Si agitaba innecesariamente sus dedos o se retorcía las manos, era para retenerse de gritar, motivación que recuerda uno de los principios establecidos por Darwin
para el esclarecimiento de los movimientos expresivos. Esto es el principio de la derivación de las excitaciones, por medio del cual explica, por ejemplo, el agitar la cola de los perros, la sustitución de los gritos por otras inervaciones motoras en los casos de estímulos dolorosos, es algo que todos conocemos. Aquel que se propone mantener inmóvil la boca y la cabeza durante la intervención del dentista y evita también separar las manos de los brazos del sillón, acaba siempre por mover los pies. Los movimientos análogos a tics observables en la sujeto al castañetear la lengua, la tartamudez, la repetición del nombre Emi en sus accesos de confusión mental y la fórmula compuesta estése quieto, no hable usted, no me toque, muestran una complicada forma de conversión. Dos de estas manifestaciones motoras, la tartamudez y el castañeteo, encuentran su explicación en un mecanismo calificado por mí de objetivación de la representación contrastante. En un ensayo publicado por la revista de hipnotismo, tomo primero, 1893, este proceso sería, en el caso que nos ocupa, el siguiente. La histeria agotada por la fatiga y la preocupación que le ocasiona la enfermedad de su hija se halla sentada a la cabecera del lecho en el que la misma yace y comprueba que, por fin, ha logrado conciliar el sueño. En su vista formula el firme propósito de evitar todo el ruido que pueda despertar a la enfermita. Este propósito hace surgir probablemente una representación contrastante, el temor de que, a pesar de todo, haría algún ruido que despertase a la pequeña del tan deseado reposo. Tales representaciones contrastantes, opuestas al propósito, se constituyen en nosotros singularmente cuando no nos sentimos seguros de la ejecución de un propósito importante. El historial clínico de esta enferma antes transcrito muestra con suficiente claridad en qué forma desarrollaba yo mi acción terapéutica durante el sonambulismo. Combatía en primer lugar, como es uso de la psicoterapia hipnótica, las representaciones patológicas dadas por medio de razonamientos, mandatos e introducción de representaciones contrarias de todo género, pero no me limitaba a ello, sino que investigaba la génesis de cada uno de los síntomas para poder combatir también las premisas sobre las cuales habían sido construidas las ideas patológicas. El resultado terapéutico fue en general muy considerable, pero poco duradero, pues dejó intacta la capacidad de la paciente para volver a enfermar bajo la acción de nuevos traumas. Aquel que quiera comprender la curación definitiva de una tal histeria habrá de penetrar en la conexión de los fenómenos entre sí más de los que yo intenté. MDN entrañaba desde luego una tara neurótica hereditaria, pues sin una tal disposición es imposible probablemente enfermar de histeria. Ahora bien, tampoco tal disposición basta por sí sola para engendrar la histeria. Son igualmente necesarios otros factores que además han de ser adecuados. Así pues, con la disposición habrá de concurrir determinada etiología. Dijimos antes que en el caso de MIDN aparecían subsistentes los efectos de numerosos sucesos traumáticos y que una viva actividad mnémica hacía emerger tan pronto uno como otro de dichos traumas en la superficie psíquica. Ahora creemos poder ya indicar el motivo de la conservación de dichos efectos, en este caso, conservación relacionada ciertamente con la disposición hereditaria de la enferma. Las consecuencias que preceden no agotan el tema de la etiología de este caso de histeria. Pienso ahora que debió existir algún factor más que habría provocado la explosión de la enfermedad en un momento dado, puesto que las circunstancias etiológicamente eficaces venían existiendo desde mucho tiempo antes de haber sido tal consecuencia. Me parece asimismo singular que en todas las confesiones íntimas que la paciente hubo de hacerme faltara por completo el elemento sexual, más propio, sin embargo, que ningún otro para dar ocasión a traumas. Como las excitaciones de este género no podían haberse desvanecido, así sin dejar residuo ninguno, he de suponer que los relatos que oí de labios de la sujeto constituían
una editio ad usum dulcini de la historia de su vida. La paciente era en actos y palabras de una absoluta castidad, sin fingimiento alguno, al parecer, pero también sin gazmoñería. Pero sí pienso en la reserva con que me relató en la hipnosis la pequeña aventura de la cámara del hotel. Llego a sospechar que la sujeto, mujer de intensas sensaciones, no había logrado vencer sus necesidades sexuales sin duros combates, agotándose psíquicamente en su tentativa de represión del instinto sexual, el más poderoso de todos. Una vez me confesó que no se había vuelto a casar porque dada su gran fortuna no creía en el desinterés de sus pretendientes, aparte de que se hubiera reprochado perjudicar los intereses de sus dos hijas con un nuevo matrimonio. Antes de dar por terminado el historial clínico de MIDN, añadiré una nueva observación. El doctor Breuer y yo conocimos y tratamos a la sujeto durante mucho tiempo. Sonreíamos siempre que se nos ocurría comparar su personalidad con la descripción de la psiquis histérica, integrada desde tiempos muy pretéritos en los libros sobre la materia y defendida por los médicos. Si el caso de Cecilia M. nos había demostrado la compatibilidad de la histeria más grave con amplias y originalísimas dotes intelectuales, hecho que se nos muestra además evidente en las biografías de las mujeres famosas en la historia o la literatura, el de MIDN nos proporciona un ejemplo de que la histeria no excluye un intachable desarrollo del carácter y una plena conciencia en el gobierno y orientación de la propia vida. Nuestra paciente era una mujer de extraordinaria valía, en la que Breuer y yo hubimos de admirar una gran actitud moral con respecto a la concepción de sus deberes, una inteligencia y una energía nada vulgares en su sexo, una extensa cultura y un elevado amor a la verdad, unido todo ello a una sincera modestia interior y a un distinguido trato señorial. Aplicar a una mujer así el calificativo de degenerada supondría deformar hasta lo irreconocible la significación de tal palabra. Habremos pues de diferenciar con todo cuidado entre sí los conceptos disposición y degeneración, si no queremos vernos obligados a reconocer que la humanidad debe gran parte de sus conquistas a los esfuerzos de individuos degenerados. Confieso también que me es imposible hallar en el historial de esta paciente el menor rasgo de disminución funcional psíquica, de la que Pierre Janet hace depender la génesis de la histeria. La disposición histérica consistiría, según este autor, en una angostura normal del campo de la conciencia resultante de la degeneración hereditaria que da ocasión a la negligencia de series enteras de percepciones y ulteriormente a la disposición del yo y a la organización de personalidades secundarias. De este modo, lo que queda del yo después de la sustracción de los grupos psíquicos histéricamente organizados habría de poseer una menor capacidad funcional que el yo normal, y en realidad, según Janet, este yo de los histéricos presenta estigmas psíquicos, se haya condenado al monoideísmo y es incapaz de las más corrientes voliciones de la vida. A mi juicio, ha elevado aquí Janet erróneamente estados resultantes de la modificación histérica de la conciencia a la categoría de condiciones primarias de la histeria. Este tema merece ser objeto de una más amplia discusión que desarrollaremos en otro lugar. Por lo pronto, haremos constar que MIDN no pudimos observar el menor indicio de una disminución de la capacidad funcional. Durante el periodo de mayor gravedad conservó capacidad suficiente para atender a su participación en la dirección de una gran empresa industrial, no perder de vista ni un solo instante la educación de sus hijas y continuar su correspondencia con personas de cultivado espíritu, esto es, para cumplir todos sus deberes, hasta el punto de que nadie sospechaba de su enfermedad. Podría preverse que todo esto constituía un considerable summenage psíquico insostenible a la larga, que había de llevar al agotamiento y a la mísera psicología secundaria. Realmente, en la época en que la vi por vez primera, comenzaban ya a hacerse sentir
tales perturbaciones de su capacidad funcional, pero de todos modos la histeria venía subsistiendo con carácter grave desde muchos años antes de la aparición de estos síntomas de agotamiento.